tarde del 11 de junio de 2026, Estadio Azteca, México. 85,000 personas contienen la respiración mientras comienza el partido inaugural de la Copa del Mundo. México frente a Sudáfrica. Las cámaras recorren uno a uno los rostros de los jugadores mexicanos. Entonces ocurre algo que pocos imaginaban apenas unos meses atrás. Un adolescente de apenas 17 pisa la cancha vistiendo la camiseta de la selección mexicana. No está ahí para recoger balones, está ahí para jugar una Copa del Mundo. Millones de personas alrededor del planeta son testigos del debut de uno de los futbolistas más jóvenes en disputar un mundial con México. Su nombre es Gilberto Rafael Mora Zambrano. Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Qué estabas haciendo tú a los 17 años? Quizá pasando horas frente al televisor, quizá jugando videojuegos, quizás intentando impresionar a la chica de la escuela que te gusta. Mientras la mayoría de los adolescentes apenas comienza a imaginar su futuro, Gil Mora cargaba sobre sus hombros la ilusión de más de 130 millones de mexicanos. Porque vestir esa camiseta no solamente significa jugar al fútbol, significa representar y dar la cara por un país y saber que más de 130 millones de mexicanos ponen las esperanzas en un chico de 17 años. Saber que más de 6,000 millones de personas te están viendo en vivo en ese momento. Pero nada de esto ocurrió por accidente. Mucho antes de escuchar el himno nacional en un mundial, Gil Mora ya había llamado la atención de quienes viven de encontrar talento antes que nadie. Pues con apenas 15 años, cuando la mayoría de los futbolistas estaba en una liga juvenil, otros jugando fútbol llanero de su colonia los domingos, Gilberto Mora ya estaba haciendo su debut en la primera división. Y el hombre que encargado de tomar la decisión fue Juan Carlos Osorio, el mismo entrenador colombiano que años antes dirigió a la selección mexicana y que, al frente de los Xolos de Tijuana, decidió apostar por un niño que todavía ni siquiera tenía edad para conducir un automóvil. Aquella decisión parecía un riesgo enorme. En el fútbol profesional, cada debut representa una inversión. Un joven puede aumentar su valor de mercado con un solo partido brillante, o perder la confianza de entrenadores, directivos y aficionados después de un mal comienzo. No existían garantías, solo intuición, y Osorio creyó ver algo que otros todavía no alcanzaban a descubrir. Mientras muchos observaban únicamente a un adolescente delgado con enorme talento, él veía una mente que entendía el juego a una velocidad distinta. Un futbolista con características de delantero y mediocampista que desbordaba y daba pases acertados. A lo lejos parecía que Gilberto Mora llevaba jugando 10 años en la primera división, porque en México cada vez que aparece una nueva promesa, inmediatamente comienzan las comparaciones. El nuevo Hugo Sánchez, el nuevo Rafa Márquez, el nuevo Cuauhtémoc, el nuevo Chicharito, etiquetas enormes para hombros que apenas empiezan a crecer. Pero mientras el país comenzaba a hablar de Gil Mora, muy pocos conocían la verdadera historia. ¿Cómo llegó un niño de Tijuana a convertirse, con apenas 17 años, en uno de los nombres más importantes del fútbol mexicano? Y sobre todo, ¿qué fue lo que vio Juan Carlos Osorio que el resto todavía era incapaz de entender? Porque esa historia comenzó mucho antes del Estadio Azteca, mucho antes de la selección mexicana. ¿De dónde viene este chico? ¿De dónde salió? Bienvenidos sean a León San Sport, donde descubrirás la auténtica historia de Gilberto Mora, el niño maravilla de México. ¿Cómo demonios un adolescente terminó debutando en un mundial con apenas 17 años? Para responder esa pregunta debemos retroceder a los orígenes de Gil Mora. Este chico ya conocía el precio del fútbol. Su padre fue un futbolista, pero de esos que pasan desapercibidos, de los que nadie se acuerda. Y hay una frase que dice: los hijos de los exfutbolistas la tienen fácil. Fácil no es nada en la vida. Su padre, Gilberto Mora Olayo, había recorrido ese camino muchos años antes. Había debutado como profesional. Había defendido los colores de Jaguares de Chiapas, Puebla y Xolos de Tijuana. Sabía lo difícil que era mantenerse en un deporte donde miles de futbolistas pelean por muy pocos lugares. Por eso, dentro de su casa nunca se habló del fútbol como un juego. Se hablaba como un oficio, como una profesión, como una responsabilidad. Gil demostró desde temprana edad, a los 5 años, gran destreza con las piernas, pero eso, aunque parezca una maravilla, es muy común en niños pequeños. Incluso muchos pierden el interés de repente, o aunque sean buenos en el jugo,
No lo son en lo competitivo, porque fácil es meter un gol, pero difícil meterlos continuamente durante toda la vida en la división donde te encuentres. El verdadero artífice de Gil Mora fue su padre, quien los instruyó sobre este riesgo tan alto de llegar a la cima y mantenerse. Muchos creen que el talento de Mora lo llevó a disputar una Copa del Mundo a los 17. Error. La verdadera razón de que Gil Mora esté disputando una Copa del Mundo, grábatelo bien, es una mentalidad fuerte y ganadora que lo forjó su padre. Gil nació en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cuando su padre todavía desarrollaba su carrera profesional. Sus primeros recuerdos quedaron ligados al ambiente de un vestidor, a las canchas de entrenamiento y a los estadios donde acompañaba a su familia. Para muchos niños, los futbolistas son figuras que únicamente aparecen por televisión. Para Gil, eran las personas con las que convivía. Los escuchaba hablar de lesiones, de contratos, de técnicos, de oportunidades. Es por eso que a los 17 juega de una forma tan suelta en el campo. Nada del fútbol le asusta, ni estadios llenos coreando sus jugadas o abucheando a su rival. Nada de esto poner nervioso a Gil Mora. Esta es la verdadera razón por la que este chico parece llevar 10 años como profesional. Pero a sus 15 años ya era un chico notablemente destacado jugando en torneos de la sub-17. Su nivel era tan notable que su padre buscó una oportunidad en Jaguares de Chiapas. Pero después de probarse y de retrasos en que decidieran si lo fichaban, aunque sea de forma temporal, Jaguares de Chiapas consideró que era demasiado joven. Entonces su padre, un futbolista con poca relevancia, con pocos contactos, buscó opciones donde pudo. Y esa oportunidad llegó a casi 4.000 kilómetros de distancia. No hablamos de Europa o Sudamérica, hablamos de Tijuana, al extremo norte del país. En uno de los equipos que sobresalía en la primera división, hablamos de los Xolos de Tijuana, que en ese entonces lo dirigía el ex técnico de la selección mexicana. Juan Carlos Osorio, el profesor, el estudioso del fútbol, vio lo que los demás técnicos no fueron capaces de ver en Gil Mora. Solo un ojo educado como el del profesor Osorio, un verdadero estudioso del fútbol, pudo observar el talento de este chico. Juan Carlos Osorio conoció a Gilberto Mora durante un receso por la Leagues Cup a mediados de 2024, donde le tuvo que demostrar con hechos a Osorio que se podía desenvolver en el campo de juego, como el mismo profesor lo indicó en una entrevista. Los entrenadores notaban algo difícil de enseñar. No era solamente su técnica, era la manera en que interpretaba el juego. Parecía saber dónde aparecer antes que los demás. Jugaba con una tranquilidad extraña para un niño. No corría desesperado detrás del balón, esperaba el momento correcto, elegía el pase correcto, tomaba decisiones que normalmente se ven en jugadores mucho más experimentados. Cada torneo reforzaba la misma sensación. Gil avanzaba de categoría y seguía destacando. Los informes internos empezaron a repetirse. Hay que seguir de cerca a este muchacho. Después de la eliminación de Xolos en la Leagues Cup, Juan Carlos Osorio decidió mirar hacia las fuerzas básicas buscando soluciones. Ahí fue donde Gil Mora vio la oportunidad de oro. Las estadísticas no mienten, han sido pocos minutos en 50 partidos, pero de todos ellos promedia un increíble 90% de pases certeros, 10 goles, 60% de asistencias de Mora terminaron en gol. Estas estadísticas no son normales en un debutante, y menos en uno con apenas 15 años. La calidad está ahí, el talento también, y la pregunta que todos nos hacemos, ¿con esto demostrado a esta temprana edad que le espera a Gil Mora? La llamada inesperada. Es muy probable que ni Gilberto Mora, ni su padre, ni toda la afición se esperaban un llamado a la selección mexicana para disputar la temporada de preparación rumbo al Mundial de México 2026. En el fútbol profesional existen llamadas que cambian una temporada y existen otras que cambian una vida. Gil Mora todavía tenía edad para cursar la preparatoria cuando recibió una noticia que ningún adolescente está preparado para escuchar. Javier Aguirre quería verlo con la selección mexicana. No era una concentración juvenil, no era un torneo de fuerzas básicas. México se estaba disputando partidos interesantes para la preparación rumbo al Mundial 2026. El lugar que Gil Mora iba a ocupar era el mismo donde se ha compartido el vestidor, y ahí mismo se habían sentado Hugo Sánchez, Rafael Márquez, Cuauhtémoc Blanco, Jared Borghetti, Andrés Guardado y Guillermo Ochoa. Entrar ahí significaba cruzar una puerta que miles de futbolistas mexicanos jamás consiguen abrir.
Pero había una pregunta que recorría todo el país. ¿Por qué él? El Vasco Aguirre tenía opciones de sobra. Podía elegir jugadores con 10 años de experiencia, con cientos de partidos en primera división, con títulos, con finales, con mundiales encima. Sin embargo, decidió hacer exactamente lo contrario. Apostó por un muchacho de 16 años que apenas estaba comenzando su carrera profesional. La decisión parecía una locura, y las críticas no tardaron en aparecer. Había quienes aseguraban que era demasiado pronto. Otros pensaban que la presión terminaría destruyéndolo, y algunos simplemente no entendían cómo un futbolista tan joven podía competir por un lugar con jugadores mucho más consolidados. Pero Javier Aguirre veía algo diferente. No observaba la edad, observaba la personalidad. Como lo hemos comentado, Gil Mora juega como si tuviera 10 años como profesional. Juan Carlos Osorio, el entrenador que lo debutó en Xolos, contó que después de apenas unos cuantos contactos con el balón, pensó que estaba frente a un futbolista distinto. Incluso llegó a compararlo con Andrés Iniesta por su inteligencia para interpretar el juego. Ahora era el turno con el Vasco, y la conclusión fue parecida. Si el fútbol mexicano quería construir una nueva generación, tenía que dejar de esperar, tenía que empezar a confiar. Cuando Gil llegó por primera vez al centro de alto rendimiento, el ambiente era completamente diferente a cualquier entrenamiento que hubiera vivido. En un lado estaba Guillermo Ochoa, preparándose para disputar su 6º mundial. Más adelante entrenaban Raúl Jiménez, Edson Álvarez, Orbelín Pineda y Julián Quiñones. Todos tenían algo en común. Habían recorrido un camino que Gil apenas estaba empezando. Lo normal habría sido esconderse, hablar poco, intentar pasar desapercibido, pero ocurrió algo inesperado. El primer partido oficial de Gilberto Mora con la selección mexicana mayor fue el 25 de junio de 2025, en los cuartos de final de la Copa Oro 2025 frente a Arabia Saudita. Con tan solo 16 años y 257 días, Javier Aguirre lo alineó como titular, convirtiéndolo en el jugador más joven en debutar en un partido oficial con el Tri. Gil hizo exactamente lo mismo que había hecho desde niño. Pidió la pelota, jugó sencillo. No intentó demostrar que era una estrella, intentó demostrar que pertenecía ahí. Y esa actitud terminó convenciendo todavía más al cuerpo técnico. Mientras la prensa discutía si era demasiado joven, dentro de la selección comenzaban a verlo como un futbolista más, no como un invitado, no como una promesa, como un compañero. Había otro detalle que muy pocos conocían. Javier Aguirre llevaba meses preparando una renovación silenciosa. Su convocatoria para el Mundial mezcló experiencia con juventud, incluyendo nombres como Gil Mora, Obed Vargas y Mateo Chávez, junto a referentes como Ochoa, Raúl Jiménez y Edson Álvarez. Conjugó una amalgama entre experiencia y juventud. El mensaje era claro: México ya no podía depender únicamente de sus veteranos. Necesitaba construir el siguiente capítulo, sangre nueva para conseguir cosas importantes en Copas del Mundo, sin tener grandes nombres, con muy pocos europeos que juegan fuera de México y muchos novatos de poca experiencia. Era lo que se tenía a la mano y nada más. La convocatoria oficial llegó pocos días antes del Mundial. Vendría la lista definitiva y el Vasco lanzaba en el medio campo el nombre de Gilberto Mora. Cuando su nombre apareció entre los 26 elegidos, dejó de ser únicamente la joya de Xolos. Ahora era mundialista, con apenas 17 años. La noticia recorrió el país en cuestión de minutos. Para unos era una apuesta demasiado arriesgada, para otros el nacimiento de una nueva generación. Pero nadie imaginaba lo que estaba por ocurrir. Aguirre, con una de las selecciones más austeras de la historia de México, carente de nombres, una de las selecciones más novatas de la historia de México, con desconocidos para la afición, con esa comenzaría a hacer historia, porque Javier Aguirre no había convocado a Gil Mora para que aprendiera desde la banca. Tenía algo mucho más grande en mente. En el partido más importante del fútbol mexicano en los últimos años, el entrenador estaba dispuesto a entregarle la responsabilidad que casi ningún adolescente ha recibido en la historia de una Copa del Mundo, y el planeta entero sería testigo de ello. Cómo ganar la fase de grupos y pasar como primer lugar, conseguir 9 puntos de 9 posibles, sin recibir goles. Después vendría Ecuador, volvería a ganar en instancias de matar o morir a paso perfecto, y sin recibir goles pasando a los octavos de final. Y detrás de todos estos logros, ¿quién más sino Gil Mora marcando diferencia?
a punto de convertir un disparo en un golazo que pasó raspando, sacándole pintura al segundo palo de la portería de Ecuador. Gil Mora era una pieza central de ese plan. El fútbol tiene una costumbre, eleva a sus héroes con la misma velocidad con la que puede olvidarlos. Por eso, el verdadero triunfo de Gil Mora nunca fue debutar en primera división, tampoco vestir la camiseta de la selección mexicana, ni siquiera convertirse en uno de los futbolistas más jóvenes en disputar un mundial con México. El verdadero triunfo fue demostrar que estaba preparado para competir cuando todo un país observaba cada uno de sus movimientos. Con apenas 17 años, dejó de ser una promesa de las fuerzas básicas para convertirse en uno de los rostros del futuro del fútbol mexicano. Pero esa transformación también tiene un precio. Ahora comenzará la parte más difícil de su carrera, mantenerse, porque el fútbol está lleno de jóvenes que deslumbraron una temporada y desaparecieron al siguiente año. El talento abre puertas. La disciplina decide cuánto tiempo permanecen abiertas. A partir de este momento, cada torneo será un examen, cada convocatoria será discutida, cada error ocupará portadas y cada acierto aumentará las expectativas. Así funciona el negocio del fútbol moderno. Los clubes ya no solo evalúan goles y asistencias, analizan personalidad, resistencia a la presión, capacidad de adaptación, liderazgo. Un futbolista deja de representar únicamente a un equipo, se convierte en una marca, en un activo deportivo, en una inversión que puede valer millones. Pero detrás de todas esas cifras sigue existiendo el mismo adolescente que un día soñó con jugar al fútbol. Ese detalle nunca debería olvidarse, porque antes de los estadios llenos, antes de las transmisiones internacionales, antes de los contratos, existió un niño que simplemente disfrutaba correr detrás de un balón. Y quizá esa sea la mayor enseñanza de toda esta historia. Los grandes sueños no nacen cuando llegan los reflectores, nacen mucho antes, cuando nadie está mirando, cuando el esfuerzo todavía no recibe aplausos, cuando seguir adelante depende únicamente de la convicción. Hoy México vuelve a ilusionarse, no porque Gil Mora haya ganado todos los partidos, ni porque ya sea una leyenda, sino porque representa algo que el fútbol mexicano llevaba mucho tiempo buscando: esperanza, una nueva generación, una oportunidad para escribir una historia diferente. El tiempo será quien dicte sentencia, será el encargado de responder si este adolescente terminará convirtiéndose en uno de los grandes nombres del fútbol mexicano, o si el peso de las expectativas resultará demasiado grande. Pero hay algo que ya nadie podrá quitarle. El 11 de junio de 2026, un joven de 17 años salió caminando al césped del Estadio Azteca con la camiseta de México sobre los hombros. Y desde ese instante, su nombre quedó ligado para siempre a la historia del fútbol mexicano. Ahora la pelota sigue rodando, y el siguiente capítulo dependerá únicamente de él. ¿Crees que Gil Mora tiene el talento para convertirse en la próxima gran figura del fútbol mexicano? ¿Podrá llegar a Europa y triunfar entre los mejores del mundo? ¿O la enorme presión que acompaña a cada promesa mexicana volverá a escribir la misma historia de siempre? Te leo en los comentarios.